En esta mañana yo quiero ir directamente a la palabra. Quiero que vayamos al libro de Números, capítulo 12. Vamos a estar hablando bajo el tema 3 códigos inquebrantables en el reino de Dios. Y yo creo de que cuando entendemos lo estipulado en el reino de Dios, realmente Dios va a hacer cosas grandes. Y creo que lo que Dios nos ha mostrado a través de los años, a través del tiempo que tenemos sirviendo en esta casa, es parte de esto que vamos a enseñar. Es más una enseñanza que una prédica. Quiero decirte que abroches tu cinturón, porque la enseñanza no es apto para gente nerviosa, no es apto para gente que está posiblemente muy cómoda, porque Dios nos quiere incomodar y quiere llevarnos a otro nivel. Sé que nuestro pastor está conectado, estábamos viendo que estaba por ahí. Pastor, trataremos de hacer lo mejor para honrarlo a usted, porque sabemos que nos ha tenido la confianza de ponernos en este lugar. No solo honrar al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino también a ese Padre espiritual que nos ha dado en esta casa. Así que bajo ese tema vamos a hablar. En el capítulo 12 de Números nos narra una historia. Es una historia muy fuerte y se trata de 3 hermanos. 3 hermanos que la Biblia narra que eran los que Dios usó para libertar al pueblo de Israel. Y se trata de María, Aarón y Moisés. Eran los 3 hermanos que guiaban al pueblo en el desierto. Y en el capítulo 12 dice la palabra de la siguiente manera. Si usted tiene su teléfono, su Biblia en su mano, vaya conmigo y lea conmigo, para que usted también pueda recibir directamente de la palabra para su vida. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y oyó Jehová. Y aquel Moisés, aquel varón, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos 3. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso en las puertas del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con ellos. Diga conmigo: pero hay excepciones. Hay acepciones. Y dice en el 7, dice: no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío,
no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado, hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondiendo Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. A través de la historia que hemos leído, habla de 3 hermanos. Recuerden que Aarón era el hermano mayor de Moisés. María era la que lo seguía, y el menor era Moisés. Pero Moisés era el hombre que Dios había elegido y había escogido para sacar a aquel pueblo de Israel y para mostrar su poder y para mostrar el amor y la misericordia que tenía sobre ellos. Mas sin embargo, dice que aquellos 2 hermanos se habían reunido, habían estado juntos, y en medio de su plática había surgido un comentario posiblemente no indicado. Dice que aquella mujer, la profetisa, porque María era la profetisa de los 3, de entre los 3, y dice que aquella mujer le dice a Aarón: ¿acaso Dios no ha hablado también por nosotros? ¿Acaso solo por Moisés puede Dios hablar al pueblo? Dice que aquella mujer estaba disgustada porque Moisés había tomado una mujer por esposa que no era del pueblo de Israel. Dice la palabra, le dice la mujer cusita. Las nuevas traducciones dicen que aquella mujer era una mujer etíope, de Etiopía. Dice que era de tez morena y por eso no la aceptaban. Y tomé esta base para hablar sobre lo que es la honra y la lealtad. Y es una de las cosas que Dios nos ha mostrado y nos ha tenido que enseñar paso a paso para que nosotros honremos el lugar donde estamos, honremos la persona a la que servimos y lo honremos a Él. Porque a la iglesia por mucho tiempo le ha costado caminar bajo ese parámetro de honra hacia los que sirven en el altar de Dios. Y muchas veces la cercanía a los hombres de Dios, o la confianza que muchas veces tenemos con el hombre de Dios, nos lleva a cometer errores graves, y de esa confianza que se nos es otorgada muchas veces no nos damos cuenta que no es para que nosotros opinemos sobre las decisiones que se toman. Y una de las cosas que Dios hablaba a mi corazón y me decía: si quieres ver que las cosas prosperen, debes de darle el honor a lo que tiene que llevar honor. Tienes que honrar lo que tienes que ser honrado. Tienes que ser leal al quien tienes que ser leal. Y lo que pasaba en esta circunstancia con María era la familiaridad que había entre ellos. Porque si se da cuenta, ellos no lo salieron a divulgar al pueblo. Ellos no fueron al pueblo a dar la opinión. Dice que ellos en lo secreto, solo los 2 hermanos mayores hablaron. Y una de las cosas que Dios nos dice que Él escucha en lo secreto. ¿Cuántos se recuerdan cuando Jesús le dice al hombre que cuando vaya a orar o a interceder, que entre en su recámara en lo secreto, y que Él en público
le responderá o contestará su petición. Y vemos que Dios no solo oye lo bueno en lo secreto, sino oye también lo malo en lo secreto. Dice que aquella murmuración la escuchó Dios. Y una de las cosas que sucede muy común en el mundo entero es que cuando ya vemos personas que tenemos muchos años caminando en el Señor y tenemos muchos años sirviendo en una iglesia, hay un espíritu que se mueve sutilmente y que anda buscando la manera de entrar en el liderazgo, en las personas que están más allegadas al pastor, y es murmurar hacia el siervo que Dios ha escogido. Y muchas veces muchas iglesias han sido destruidas o divididas, o las han partido en mil pedazos por una simple murmuración, porque muchas veces no medimos las consecuencias de lo que muchas veces hablamos, porque al hombre y a la mujer trae algo dentro de sí que no le gusta muchas veces estar en sujeción, no le gusta someterse, y muy fácil nos sujetamos y nos sometemos al principio cuando venimos muchas veces arruinados y empezamos a ver que Dios empieza a hacer cosas grandes, empieza a restaurarnos, empieza a restaurar nuestro hogar, empieza a restaurar nuestra vida personal. Para aquellos que venimos tal vez arrastrando malos hábitos, malas costumbres, posiblemente vicios, posiblemente ruina, posiblemente divorcio, posiblemente cualquiera que sea lo que venimos arrastrando. Y cuando empezamos a ver que Dios empieza a restaurar eso, es fácil someternos, es fácil sujetarnos. Pero muchas veces el Espíritu empieza a llegar cuando tú ya estás bien, cuando todo está bien, cuando todo aparece que tú eres bien cercano a la persona que es tu líder, cuando ya tienes la confianza que te sientas con él, y muchas veces esa familiaridad con él, esa confianza, muchas veces el enemigo empieza a ver que tú eres la persona que está cerca de él y empieza a poner en tu corazón ese murmullo y empieza a atacar a tu mente. Y eso le sucedió a María, porque ser la hermana mayor de Moisés empezó a murmurar de él por no estar contenta con la mujer que había elegido. A la iglesia muchas veces, al ser humano siempre quiere poder. Antes que otra cosa, el ser humano siempre busca estar en una posición más alta que otros. A muchas de las personas le cuesta ser segundos, mas Dios no es que al primero lo mire mejor que al segundo, porque la Biblia nos da una gran enseñanza. Dice que el primer Adán no fue mejor que el segundo Adán. Dice que el segundo Adán fue mucho más perfecto que el primero, porque a través del segundo Adán es donde Dios restaura todo. Y podemos ver que en Esaú era el primero, pero no se agradó Dios en el primero, se agrada en Jacob. Y a la gente lo que muchas veces no les gusta es ser segundos, y ahí es donde empieza la murmuración. Ahí es donde muchas veces, buscando llegar al lugar más alto, no nos importa qué hablamos, qué decimos o cómo lo decimos. Y se nos olvida que Dios nos ha puesto en un lugar para honrar el lugar donde hemos sido llamados. Y muchas veces se nos hace fácil decir me voy o salgo de este lugar y yo puedo iniciar en cualquier lugar, o yo puedo iniciar por mi propia cuenta, y empezamos a cometer graves errores porque el enemigo ya emprendió la obra de rebelión en el corazón del hombre. Acuérdese que la rebelión no empieza más que en el cielo. La rebelión inicia en el cielo con un ángel llamado Luzbel. Allá empieza la rebelión.
Y antes de hablarte de honra, te tengo que hablar de deshonra. Porque antes de entrar a lo que es la honra, quiero decirte que muchas personas no les gusta honrar a otros porque se sienten inferiores a esa persona. Porque son 3 etapas para llegar a honrar a una persona. Primero es sumisión, segundo es sujeción y tercero es la honra. Muchas veces honrar es lo más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos que negarnos a nosotros mismos, negar nuestra propia voluntad y entregársela a la persona que nos lidera, que nos guía, que nos cuida, que nos alimenta para poder seguir caminando en el Señor. Y sabes que muchas de las personas en el mundo entero que han fracasado es porque han deshonrado esa autoridad que Dios ha puesto en sus vidas. Y muchas veces ellos no han pensado que la autoridad Dios la pone con un propósito, porque esa es la misma imagen del Dios vivo frente a ti, porque Él te va a poner una persona frente a ti para que la honres. Porque si no honras a aquella persona que estás viendo frente a ti, ¿cómo podrás honrar al que no miras? Entonces podemos ver ese espíritu de murmuración. Empieza con una murmuración y después empieza con una rebeldía. Podemos ver en el caso de María, era algo tan fuerte, porque era la hermana de aquel hombre que era tan especial ante los ojos de Dios. Dice que inmediatamente Dios, cuando los convoca al tabernáculo, dice que inmediatamente ella es impactada por la lepra, por haber deshonrado al hombre que Dios había puesto al frente de ellos. A Dios no le importó la familiaridad que tenía María con Moisés. A Dios no le importó que era su hermana mayor. A Dios no le importó eso. Dios solo vio que aquella mujer había deshonrado al hombre que Él había puesto. Porque lo que sucede es que cuando nosotros no honramos la autoridad, entonces la deshonramos. Porque cuando deshonramos, entonces empezamos nosotros a salirnos de la voluntad plena de lo que Dios tiene para nosotros. Como les decía, muchas personas quieren poder, quieren autoridad, pero en la iglesia Dios ha dado la autoridad y ha dado el poder. Pero muchas veces muchas personas quieren poder y quieren autoridad. Pero Dios, cuando tú honras, Él delega autoridad y el poder no falta. Porque primero honras, Él te delega autoridad y después el poder no falta. A la iglesia nunca le ha faltado el poder. A la iglesia lo que le ha faltado durante el proceso de caminar muchas veces es saber que cuando honramos, el poder nunca faltará. Y eso lo hemos visto a través de los años en nuestra congregación, que cuando nosotros empezamos con la academia, se nos enseña una clase muy conocida, y es aquella clase que dice honrando autoridad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos realmente cómo Dios opera, entonces nosotros empezamos a honrar. Quiero decirte que en el pueblo de Dios todo el tiempo hubo ambas cosas. En la vida de David tuvo un hijo, y aquel hijo se llamaba Absalón. Aquel hijo deshonró al padre. Y sabes que una de las cosas más graves de la deshonra es que todo aquel hombre o mujer que deshonra no tiene descendencia. Aquel Absalón no pudo procrear hijos por haber deshonrado al padre, al rey.
No así David, que había sido el pastorcito de las ovejas. Y cuando llega a la casa de Saúl, él no llega esperando estar puesto como rey, no espera ser puesto como rey. Aún ya siendo ungido como rey, él no toma o usurpa el lugar de Saúl. Él no usurpa el lugar del rey que Dios había levantado en su momento. Entonces podemos ver cómo Dios honra a aquel pastorcito de ovejas, llevándolo hasta el reino, a través de haber honrado a aquel hombre que, aunque Dios ya lo había desechado, él no tuvo la intención de levantarse contra él, no tuvo el corazón de meter su mano para matarlo, aún teniendo la oportunidad para destruirlo, no lo hizo. Mas su hijo Absalón no era así. Dice que él planeaba la manera de matar a su propio padre, sin importar que él era el que lo había creado. Dice que Absalón buscaba la manera de alcanzarlo para matarlo con toda su gente, para poderse quedar con el reino. Cuando nosotros no tenemos el cuidado debido y entramos en rebelión, podemos caer en lo mismo que cae Coré. En el capítulo 16 de Números, quiero que vayas conmigo al capítulo 16 de Números. Es una historia que quiero compartir contigo. En el verso 23 en adelante, cuando lo tengas, me acompañas. Dice el verso 23: entonces habló Jehová a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de alrededor de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Dan y a Abirán y a los ancianos de Israel. Y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis con todos sus pecados. Y se apartaron de la tienda de Coreb, de Dan y de Abirán, y de en derredor, y Dan y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeños. Y dijo Moisés a estos: conoceréis que Jehová me ha enviado. ¿Para qué hiciste todas estas cosas? Y que no las hiciste de mi propia, y que no las hice de mi propia voluntad, sino como mueren todos los hombres. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la muerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó, y ellos y sus casas y todos los hombres de Coreb y todos los bienes, y ellos con todos los que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de la congregación. Dice que aquellos tres hombres, si usted lee la historia un poco atrás, dice que aquellos tres hombres le habían dicho al pueblo: ya estamos hartos, estamos cansados de obedecer a Moisés, no entendemos por qué
Moisés nos tuvo que haber sacado de un pueblo donde había abundancia de comida, donde había bastante cebolla, donde había lechuga, ellos empezaron a renegar contra el hombre que Dios les había puesto al frente y empezaron a decir: estamos cansados, no vamos a seguir escuchándolo, no vamos a seguir sus órdenes, vamos a empezar a hacer como nosotros creemos que es lo más correcto hacer. Mas sin embargo dice que aquel Moisés habla con Dios y se postra delante de Dios, y dice que llega triste delante de Dios y se tira delante del altar, y dice que le dice: ¿por qué me has puesto? ¿Qué daño les he hecho yo a estos? ¿Qué daño he causado a este pueblo? Si tú fuiste el que me enviaste para libertarlos. Mas sin embargo, velos ahora cómo se rebelan contra mí. Aquel Moisés en ese momento no lo entendía. Pero el mismo Dios ya había vivido lo mismo que estaba viviendo Moisés con Coreb y Abirán y Datán en el cielo, en el momento que el enemigo se rebela contra él y empieza a murmurar entre los ángeles y logra convencer a un montón de ángeles. Y es donde Dios tiene que desechar a todo aquel que se había levantado y conspirado contra él. Aquel Moisés empezaba a sentir lo que el mismo Dios había sentido en el momento en el cielo de la rebelión, porque no había recibido la honra que merecía recibir. Y muchas veces podemos decir que la honra va de la mano con la lealtad, porque cuando nosotros honramos, se nos es fácil ser leal. Aquellos hombres que habían visto cómo habían sido liberados, aquellos hombres habían visto cómo habían caminado sobre el desierto, aquellos hombres habían visto el mar abrirse, aquellos hombres habían visto que en el desierto su pie crecía, y conforme el pie crecía, le crecía la sandalia, conforme su cuerpo crecía, le crecía su vestimenta. Aquellos hombres habían visto que en el proceso del desierto, donde ellos anhelaban comer carne, Dios les envía codornices. Aquellos hombres no es que estaban faltos de ver milagros o de ver prodigios. Mira, servir a un Moisés era fácil por todo lo que él había hecho, por los prodigios, por los milagros. Aquel hombre había convertido la agua en sangre. Servir a un hombre que ha demostrado los hechos que Dios le había dado a través de él, era fácil servirle. Mas aquellos hombres no lo hacían, no lo honraban, no honraban lo que Dios estaba haciendo a través de él, porque el hombre en naturaleza nunca le ha gustado ser ordenado por otro. Al hombre le gusta ordenar a otros, pero muchas veces no nos gusta ser ordenados. Pero podemos ver cómo la lealtad y la honra va de la mano. Si tú te acuerdas, Jonatán, el hijo de Saúl, dice que amaba tanto a David que no le importó que era su padre el rey. Pero sabía Jonatán que Dios había desechado a su padre y había levantado a un pastorcito de ovejas. Y sabía Jonatán que aquel hombre iba a venir a tomar el reino, que posiblemente él iba a heredar más adelante. A Jonatán no le importó, dijo: yo voy a honrar a este hombre que Dios levantó en vez de mi padre. No importa que yo ya no sea el rey, no importa que el reino ya no quede en posesión mía, yo voy a honrarlo porque sé que es el hombre que Dios ha elegido. Y aquel Jonatán no solo honra a David, sino que le es leal a David en todo el proceso cuando su padre lo sigue.
Porque déjame decirte, cuando tú y yo empezamos a honrar al hombre que Dios nos ha puesto en esta casa o donde quiera que tú estés sirviendo al Señor, déjame decirte que cuando tú honres al hombre que ha puesto en tu vida, déjame decirte, Dios te va a levantar hombres leales a tu alrededor. Porque cuando nosotros honramos y somos leales a las personas que Dios nos ha puesto, Dios nos levantará una descendencia. Porque Dios no deja sin descendencia a los hombres que honran y son leales a Él. Si no, mira la vida de Mical, la hija de Saúl, la mujer que le es dada a David en el momento que él destrona aquel Goliat, cuando derriba a aquel Goliat y le corta la cabeza a aquel hombre que había amedrentado al pueblo de Israel. Dice que el trofeo era venir a ser el yerno del rey. Iba a casarse con la hija del rey, y David se casa con la hija de Saúl, llamada Mical. Mas sin embargo, cuando David viene de recuperar el arca, aquella mujer no lo honró. Dice que lo deshonró cuando él entra a la casa y le dice: mira qué fachadas son las tuyas, mira cómo vienes, mira cómo has llegado tan bajo que casi han visto tu desnudez. Y dice que aquella mujer en ese momento quedó estéril. Si usted lee la historia de Mical, dice que David, a través de esa mujer, no levanta una descendencia. Dios le levanta una descendencia a través de aquella Betsabé. Le levanta un Salomón. Cuando tú empiezas a honrar y a ser leal en el reino de Dios, déjame decirte que Dios va a ser leal contigo. Dios te va a honrar donde quiera que tú te pares, donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú entres, donde quiera que tú toques, donde quiera que tú te enfrentes a cualquier circunstancia. Déjame decirte que el Dios del cielo irá contigo. Dice que después de que la tierra se traga a Coreb, a Abidán y a Atán, dice que el pueblo se fue temeroso porque tenían miedo de ser tragados ellos también. Y dice que corrieron, y dice que días después se les olvidó. Y dice que Dios se airó con ellos y le dijo a Moisés: no quiero nada con este pueblo, lo voy a hacer que la tierra se los trague a todos. Y dice que Moisés corrió y llamó a su hermano Aarón, y dice que le dijo: Aarón, toma tu incensario y corre con él para que la tierra no se trague a todo este pueblo. Porque cuando la rebelión se levanta, muchas personas, déjame decirte, muchas personas no han pasado de donde hoy se encuentran, porque no se han dado cuenta que ese espíritu de Absalón, ese espíritu de rebelión, ese espíritu de deshonra ha entrado en el corazón. Y mientras tú no le pongas un alto, ese te llevará a la muerte. Ese te matará si tú no le pones un alto hasta hoy. Dice que aquel Aarón y aquel Moisés, dice que vieron que venía la mortandad. Dice que en aquel instante, si tú lees en ese capítulo del 16, dice que fueron 14,700 vidas las que cayeron, sin contar las que se había tragado la tierra ya en el momento que habían visitado a Coré. Dice que a Aarón y Moisés no les importó. A Moisés y a Aarón no les importó. Ellos se pararon frente a la mortandad, y dice que empezaron a rociar con el incienso. Empezaron a hacer todo lo que tenían que hacer. Déjame decirte, el mismo Dios del cielo se paró frente a la cruz del Calvario y dijo: basta, no más mortandad, no más deslealtad, no más deshonra. En esa cruz del Calvario Jesús va por ti y por mí, sin importar tu condición. Él sube a la cruz del Calvario sin importar cómo tú te encontrabas.
A Jesús no le importó en qué condición tú viniste. Pero Dios a hoy te dice: yo quiero que tú honres lo que yo he puesto en tus manos. Yo quiero que tú honres a la persona que tienes al frente. Y yo creo que la mejor manera de honrar no solo al padre de esta casa, a nuestros pastores en esta casa, lo hemos visto a través de la enfermedad que atacó a nuestro pastor. Hoy hemos podido ver la fidelidad de muchos hombres y mujeres que realmente aman al hombre que Dios levantó en esta casa. Ahora déjame decirte, Dios no dejará tu casa. Dios no dejará los tuyos. Dios no dejará que ninguno de los tuyos perezca, porque tú te has levantado a honrar a las personas correctas. Por eso en esta tarde yo te digo, si ha habido un momento en tu vida que posiblemente el enemigo te ha dicho que tú no eres digno, que tú no mereces, déjame decirte, no es por lo que tú merezcas, es por lo que Dios ya pagó por ti. Dios está haciendo cosas en el plan, las está trazando. No te desesperes, que no nos pase lo que le pasó a María. No nos desesperemos en ese proceso. No nos desesperemos porque no miramos las cosas que nosotros queremos ver. Seamos fieles, seamos leales, honremos, porque la honra no es un temor. Mucha gente le tiene temor a otras personas, pero no es temor. Honrar es dar aquello que muchas veces nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos y doblegarnos a la persona que está al frente de nosotros, porque sabemos que Dios lo ha levantado. En esta tarde yo te hago una invitación. Si tú posiblemente estás pasando por un momento difícil en tu vida, amigo, si tú has venido caminando o posiblemente te has apartado del Señor, o posiblemente te has alejado y posiblemente te alejaste de una iglesia y tu corazón se dañó, déjame decirte que el Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está ahí. Acércate a tu monitor, acércate a ese monitor. Déjame decirte que el Espíritu Santo está llegando ahí donde tú estás para restaurar todo aquello que se había perdido, todo aquello que se había ausentado de tu vida. Dios lo devuelve hoy. Pero Dios te pide que tú seas de las personas que honren, personas que sean leales, personas que busquen primeramente agradarlo a Él. Si tú que estás ahí en tu casa no tienes al Señor en tu corazón, yo te hago una invitación. Ahí pon tu mano en el monitor y repite conmigo: Señor Jesús, te pido perdón. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que me perdones por mi rebelión. Te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, que me limpies, que me aceptes como tu hijo. Yo te acepto como mi Salvador. Yo te acepto como mi Señor. Si tú lo has hecho, envíanos un mensaje. Envíanos un texto a través de cualquier plataforma que tú nos estés mirando. Si en este momento tú estás pasando por una enfermedad, déjame decirte, el Espíritu de Dios está llegando hasta donde tú te encuentras, hasta esa cama de ese hospital, hasta esa cama o hasta ese hogar donde tú estás cruzando el momento de la enfermedad. Ahora Dios pone su espíritu de sanidad sobre ti. En el nombre de Jesús, déjame orar contigo. Señor Jesús, pon tu mano sanadora sobre todos los que están cruzando por el valle de la enfermedad, Señor. Te pido, Señor, por tus hijos. Te pido por esta congregación, Señor.
Te pido, Señor, porque honremos el Padre de esta casa. Te pido, Señor, porque pongas y traigas un espíritu de lealtad, Señor, sobre nuestra casa, sobre nuestro pastor, Señor, sobre nuestra pastora. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, gracias, Señor. Dios te bendiga. Sé que Dios ha hablado a tu vida. Las plataformas siguen abiertas y puedes seguir comunicándote con nosotros. Hasta pronto. Dios te bendiga.